Entonces mejor cortar ahí, ¿no? Oh. Pero yo puedo poner el otro micro. Ya nos estamos enlazando, se está oyendo, ya nos estamos enlazando. Sí, están paulatinamente llegando a los casos. Sí. Yo te voy a dar el paso. Tranquila. Y luego entra por. Ok, perfecto. A coro. En breve comenzamos. Gracias a quienes están en el Zoom. Sí, solo estoy avisándole a los que estamos en el Zoom que ya me están diciendo que nos están viendo y escuchando. Por ustedes. Sí, estamos esperando solo que terminen de enlazarse. Sí. Somos y seguiremos siendo nicaragüenses. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Gracias por estar presente en esta conferencia de prensa denominada Somos y seguiremos siendo nicaragüenses, de las personas integrantes del grupo de 94 que fueron despojados arbitraria e inconstitucionalmente de su nacionalidad de nicaragüenses. Luego de esta breve bienvenida, quiero pasarle la palabra a Silvia Nadine Gutiérrez, periodista, activista, defensora de derechos humanos, hija de una excarcelada y desterrada, doña Evelyn Pinto, y también parte de las 94 personas a quienes les despojaron de su nacionalidad. Gracias. Nosotros, los abajo firmantes, nos dirigimos a nuestros compatriotas nicaragüenses, a los pueblos y gobiernos del mundo, en especial a nuestros hermanos del continente americano, al secretario general de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos,
a la OEA, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la brutal agresión que contra nosotros y miles más han lanzado el régimen dictatorial de los Ortega Murillo. Somos parte de los 94 nicaragüenses a quienes, por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad, la dictadura nos despojó de nuestra nacionalidad mediante una resolución ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos, de la legislación nacional y de convenios internacionales. La nacionalidad es un derecho inalienable y nadie nos lo puede arrebatar. Somos y seremos nicaragüenses hasta el fin de nuestros días, porque ahí nacimos y porque somos parte inseparable de ese pueblo valiente, alegre y generoso. Por eso, seguiremos luchando para tener una patria para todos. Asimismo, denunciamos la barbarie sin precedentes y repudiada por numerosas naciones del mundo, de pretender aplastarnos civil, económica y moralmente mediante la eliminación de nuestros nombres de los registros públicos, la prohibición de ejercer nuestros derechos civiles y políticos a perpetuidad, la confiscación de nuestros patrimonios, la cancelación del pago de pensiones y declararnos prófugos de la justicia, todo con el fin de impedirnos seguir en la lucha por la democracia. Como han denunciado organismos de derechos humanos, estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad que se suman a los cometidos por el régimen en 2018 y como tales deben ser conocidos por la Corte Penal Internacional, tal y como señaló el gobierno de Colombia en su comunicado. Este zarpazo a nuestros derechos esenciales desnuda la naturaleza criminal de una dictadura sin límites en lo ético y político, que ha impuesto un régimen de terror que permea todos los estratos de la sociedad nicaragüense. La salida y el desmontaje del Estado policial totalitario es indispensable para que los nicaragüenses recuperemos nuestros derechos, los exiliados regresemos con seguridad, se haga justicia a las víctimas y conquistemos la democracia. Demandamos la liberación inmediata de los más de 35 presos políticos, en particular la del monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, también despojado de su nacionalidad, quien prefirió la prisión al exilio. Por su digna actitud fue condenado a 26 años, trasladado a la cárcel Modelo y recluido en una celda de castigo. Llamamos a todos los gobiernos democráticos, en especial a los de Latinoamérica, a rechazar estos actos ilegales e inhumanos. Agradecemos a todos los gobiernos que han condenado a la dictadura por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses y a los que generosamente nos han ofrecido su nacionalidad. Muchas gracias, España, Chile, Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos, que recibió a 222 de nuestros hermanos excarcelados, y a Costa Rica, que nos ha recibido con hospitalidad. Su solidaridad nos alimenta y debilita a la dictadura. Por favor, mantengan su apoyo y rechazo al régimen orteguista y acompáñenos en la defensa de nuestros derechos y el establecimiento de la democracia. Firmantes: Yoconda Belli, Rosalía del Carmen Gutiérrez Huete de Miller, Alexa Zamora Arana, Ana Quirós Víquez, Aide Isabel Castillo Flores, Mónica Baltodano, Francisca Ramírez Torres, Juan Carlos Gutiérrez Soto, Aníbal Toruño, Eliseo Núñez, Edipcia Dubón, Moisés Hassan, Dulce María Porras, Héctor Mairena, Javier Meléndez, Wilfredo Miranda, Manuel Orozco, Álvaro Navarro, Luis Carrión, Salvador Statgen, Enrique Sáenz, Luciano García, Julio López Campos, Mónica López, Carlos Fernando Chamorro, Desiree Elizondo, Elvira Cuadra, Roberto José Álvarez Rojas, Joao Ismael Maldonado Bermúdez, Azalia Solís, Sofía Montenegro, Camilo de Castro Belli, Yader Morazán, Lucía Pineda, Silvia Gutiérrez, Jesús Tefel, Uriel Pineda, Manuel Díaz, Ligia Gómez, Ernesto Medina, Luis Chavarría Galeano, Gonzalo Carrión, Patricio Orozco, Daniel Ariel Ramírez y Humberto Belli. Gracias. Muchísimas gracias.
Agradecemos a quienes están en el Zoom, también en las redes sociales, para que si desean pueden hacernos preguntas. Ya tenemos una acá. De despacho 505, la Procuraduría General de la República, por medio de una nota de prensa, citó a las personas que ocupan sus viviendas. Se presentaron a esta cita. ¿Qué les dijeron? También a los colegas que están presentes acá, que están de manera presencial, si quieren hacer alguna otra pregunta para hacerla ahorita. ¿Qué busca el régimen de Nicaragua con el despojo de sus nacionalidades? ¿Qué consideran ustedes que buscan? Me voy a referir a la segunda pregunta. Bueno, la primera, realmente nosotros no tenemos información de lo que ha pasado con las personas que están en las casas o no tenemos información realmente. Y con respecto a la segunda pregunta, nosotros creemos que el régimen lo que pretende es aplastarnos civil y políticamente. Pretende de que nos inmovilicemos y que no podamos seguir defendiendo la democracia, que perdamos el tiempo buscando cómo resolver problemas de carácter personal en vez de avanzar en la lucha por restablecer la democracia para Nicaragua. Yo quiero referirme brevemente a esta acción de la Procuraduría que se ha abocado con quienes están ocupando los inmuebles de los que han sido confiscados. Esto lo que demuestra es que el orteguismo actúa con un totalitarismo que controla todas las instituciones del Estado y pone en función de sus acciones represivas absolutamente todos los instrumentos del Estado, en este caso la Procuraduría. En Nicaragua lo que está establecido es un terrorismo de Estado totalitario y autoritario que pretende aplastar cualquier voz que le critique, como nosotros lo hemos hecho. ¿Ustedes van a seguir algún paso legal? Tenemos dos preguntas más acá, de República 18 y de Intertextual. Ustedes preguntaban si van a tomar algún paso legal, ya sea con instancias internacionales, acá en Costa Rica o en otro país que esté llevando el caso de Nicaragua. Saludos, Víctor Pérez de Intertextual. Me gustaría consultarles desde su perspectiva, ¿creen que continúen los despojos de las nacionalidades a más personas exiliadas y opositores nicaragüenses? Y al colectivo me gustaría preguntarles si están haciendo algún registro para que esto quede en la memoria histórica de Nicaragua. Sí, ¿qué pasará después? Cualquier cosa puede pasar porque cualquier cosa podemos esperar de una dictadura cruel, de una dictadura despiadada. Lo que sí nosotros podemos decir es lo que nosotros vamos a hacer. Y efectivamente, con relación a la pregunta de los aspectos legales, hay una serie de derechos vulnerados aquí. En el tema de las pensiones, vamos a actuar legalmente, no solo en las instancias internacionales, sino que también en instancias jurisdiccionales. Igual, en el tema del despojo de nuestra nacionalidad, ya estamos emprendiendo acciones ante las instancias competentes, porque en este caso particular se trata de una acción prácticamente medieval, nazista, que solo tiene antecedentes en las más crueles dictaduras. Entonces, sí, definitivamente vamos a agotar todas las instancias legales internacionales, conscientes de que en Nicaragua no existe la ley. En Nicaragua la ley es la voluntad del tirano. Entonces, definitivamente todos los recursos legales a nuestro alcance a nivel internacional. Yo solo quisiera agregar que recordemos que es un régimen totalitario, un régimen dictatorial, todo es posible. Y por eso llamo a que sigan los países a este régimen, lo reconozcan más bien como un régimen, lo que es un régimen dictatorial, que nos sigan apoyando en la denuncia, que sigan clamando la voz por los derechos de todos los nicaragüenses y que esperemos que los siguientes embates que nos vengan nos encuentre cada vez más unidos, que eso es lo que realmente está haciendo. Estas acciones lo que hacen no es debilitarnos, o es lo que quisieran hacer, pero más bien están haciendo que nos juntemos más, que tratemos de seguir unidos y que hayan más países en Latinoamérica que rechacen las acciones del régimen.
Gracias. Bueno, como colectivo de derechos humanos, lo que estamos haciendo ahorita nosotros es precisamente documentar este y otros casos también. Hemos estado hablando con un grupo bastante grande de las 94 personas y también de las 222 que fueron desterradas. Además, junto con otras organizaciones y los mismos integrantes, ¿verdad?, que fueron despojados, estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia que muy probable la vamos a tener pues la otra semana, que es parte también del trabajo que nosotros estamos haciendo para documentar, para denunciar y también para la memoria histórica. Tenemos otra pregunta del diario La Prensa. Si tienen algún registro de la situación de los pasaportes de las 94 personas que fueron, que les quitaron la nacionalidad. No hay todavía evidencia de eso, no hemos logrado tener un registro. Sí, algunos nos han dicho que más bien están con el temor de ver si realmente van a poder utilizar su pasaporte, ¿verdad? Esto genera mucha incertidumbre, no se había visto antes este tipo de aplicación de quitarte tu nacionalidad, ¿verdad? Y eso incluso va a ser distinto en cada país de donde nos encontremos los 94, cada legislación es distinta. Nos están por medio del Zoom también comentando que dentro de las sesiones de la Organización de Naciones Unidas, la sesión ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el tema del despojo de la nacionalidad ha sido fuertemente rechazado. Y también hacen acá otra pregunta. El Estado de Nicaragua no está suscrito al Convenio de Roma. Sin embargo, según la Carta de los Derechos Universales y en el Código Civil de algunos países que han brindado nacionalidad, ¿qué acciones legales tomarán dentro del marco jurídico internacional? Ciertamente el Estado de Nicaragua no es suscriptor del Tratado de Roma, que es el sustento de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, hay que señalar lo siguiente. La declaración de la Cancillería del gobierno de Gustavo Petro abre una posibilidad porque plantea al fiscal de la Corte Penal Internacional que atienda estos crímenes de lesa humanidad y estos abusos que se han estado dando en Nicaragua. Pero hay más. En el informe que presentó el grupo de expertos ayer y que será presentado formalmente al Consejo de Derechos Humanos, ellos plantean una cuestión que es absolutamente cierta. Hay países que dentro de su legislación contemplan lo de la justicia universal y por lo tanto es posible iniciar acciones desde esos países para llevar a la dictadura de los Ortega Murillo a la Corte Penal Internacional y que paguen por sus crímenes. Yo en lo personal tengo la absoluta convicción que esto más temprano que tarde va a ocurrir y veremos a estos criminales sentados en el banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de artículo 66. ¿Tienen contabilizado a cuántos de los 94 nicaragüenses ya se les despojó de sus bienes? Bueno, en el conjunto de los 94 tenemos completamente claro el caso de Sofía Montenegro y Azalia y la invasión de ese condominio y las acciones que tomaron que ya han sido de público conocimiento. En otros casos, sabemos que la Procuraduría estaba haciendo visitas, tomando fotografías de los bienes y haciendo como que toma medidas de los mismos. Obviamente que estas acciones pretenden aterrorizar a los ocupantes que están en los inmuebles, ya sean familiares, porque hay muchos de los 94 cuyas familias todavía están en Nicaragua y ocupando esos bienes inmuebles, y aterrorizar a quienes rentan esas propiedades, tal y como intentan con él la nota de prensa a que se refería uno de los periodistas. Obviamente que como el régimen está completamente claro de que esos son actos ilegales, inconstitucionales, aberrantes, tiene que adoptar algunas medidas de cuidado y hasta el momento esos son los casos que conocemos y algunos otros que han reportado estas visitas
las mantienen en el anonimato porque, como decíamos, hay en muchos de esos inmuebles que todavía están viviendo familiares. Y esta acción del gobierno muestra el talante brutal, inconstitucional con que operan en contra de los patrimonios de todos los opositores y forma parte del rechazo que está contenido en nuestro comunicado, pero que también forma parte del rechazo internacional. Agregar que las propiedades de todos los 94, y no sabemos si de los 222, han sido inmovilizadas en el registro. No se pueden transferir a nadie. Y esta acción de convocar a los que están ocupando los inmuebles a que se presenten, y tienen la intención de empezar a cobrarles ellos un alquiler, ¿verdad? O sea que este proceso de confiscación va yendo paso a paso, pero se está produciendo. Sí. Gracias. Tenemos 2 preguntas más de Nicaragua Actual y República 18. Sí, alguna vez ha hablado con Costa Rica, las autoridades de Costa Rica, para que sea este país, debido a que están dentro del país, que les apruebe que puede costarricense es el país en donde, al menos hasta ahora, oficialmente que ellos tengan esta apertura, y hemos estado para muchos importantísimo que lo hicieran. Mi pregunta es algo parecida. ¿Estas medidas que ha tomado el régimen han significado para ustedes un problema acá en Costa Rica o en otros países? Lo que podemos señalar es que todos los gobiernos latinoamericanos que ustedes ya conocen, México, Colombia, Ecuador, Uruguay y Panamá, Chile, y entre otros, han expresado una gran solidaridad con los 222 excarcelados y expatriados y con los 94. De hecho, pues han ofrecido abiertamente la nacionalidad para que no quedemos en condición de apatridia. En el caso de Costa Rica, hay que señalar que el gobierno costarricense ha sido muy claro y muy contundente en desconocer y le ha llamado más bien al restablecimiento del orden democrático y a respetar las convenciones internacionales. Entonces, para nosotros realmente no ha cambiado nada en relación con el gobierno de Costa Rica. Más bien agradecemos el compromiso del Estado costarricense con la defensa de los derechos humanos. Seguimos teniendo la protección del Estado en este país y seguimos teniendo la posibilidad de actuar dentro del marco de los derechos que se nos confiere en la condición de refugiados. Muchas gracias. Y solo agregar que dentro del grupo de los 94 nos hemos organizado en varias comisiones y una de ellas precisamente en los próximos días va a solicitar reuniones con distintas instancias, tanto acá en Costa Rica como en otros países. Y de manera particular yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado enfático al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a Brasil, al Partido de los Trabajadores, que no es posible que sigan guardando silencio con respecto a lo que está pasando en Nicaragua. Lo que pasa es totalmente contradictorio con los ideales democráticos y de justicia que ellos han enarbolado. Y un llamado en general a todas las naciones, particularmente de Centroamérica, a que se manifiesten en contra de esta atrocidad, que es una atrocidad absolutamente inadmisible dentro de la democracia y los regímenes modernos de los que estamos gozando en muchas partes del mundo actualmente. Tenemos 2 preguntas y un comentario. Uno de nuestros colegas periodistas de Costa Rica pide que si también pueden tener entrevistas en bilaterales o si hay alguna persona que va a hablar por el grupo que también pudieran señalar quién sería y que ellos puedan tener acceso, ¿verdad?, a estos contactos para hacer estas entrevistas. Tenemos una pregunta por el Facebook que habla precisamente sobre cómo se sienten, porque sabemos de que hay familias de ustedes en Nicaragua. ¿Qué pasa con ellos y con ellas? Y la última pregunta acá. Sí, buenos días, muchas gracias. Quería consultarles qué han sabido de las propiedades que tienen gravamen, que están todavía en posesión de los bancos.
¿Qué han sabido al respecto de ese tipo de propiedades? Bueno, no puedo responder por los otros casos, sino que por un caso que directamente me concierne, de una propiedad que se está pagando y que la deuda es con el banco. Precisamente nosotros le planteamos al banco, porque el banco empezó a cobrar la cuota, que defina cuál es la situación con la Procuraduría, porque nosotros no podemos seguirle pagando al banco por una propiedad que el Estado alega que le pertenece. Entonces, la persona que nos atendió nos dijo que ese era un caso de la gerencia general del banco, porque ellos no habían recibido ninguna notificación por parte de la Procuraduría sobre este tipo de propiedades, de tal manera de que ahí tenemos una situación que tendrá que definir el Estado, la Procuraduría, con la situación de los bancos, porque hay realmente no solo un caso, yo hablo por el que me concierne, sino que otros casos. ¿Quién va a pagar la deuda? Si ellos se quedan con la propiedad, ¿le van a pagar la deuda al banco? Es un tema en litigio en este momento. También aprovechar para hacer un llamado a los organismos internacionales y de cooperación que todavía están en el país para que se pronuncien frente a estas confiscaciones. Ellos siguen todavía financiando el régimen. Es importante que también velen por estos derechos y que hagan un llamado de atención, que se pronuncien y puedan realmente hacer una opinión sobre estos temas. Solo hay un par de cosas que quería agregar. Número uno, no solamente está lo de la confiscación de las propiedades, está también, y hay que notarlo, la confiscación de las pensiones de retiro de una cantidad de personas, de estos 94. Y esto también es un acto sumamente cruel e inhumano, puesto que una cantidad de estas personas a las quienes se les está confiscando su pensión dependen de esa pensión para vivir. De manera que es un acto en el que atentan contra la seguridad, la estabilidad y la vida, la supervivencia de alguna familia. Por otra parte, yo quiero remarcar también que todos estos actos brutales, violadores de todo principio humano, de toda ley nacional e internacional, son una muestra de que la brutalidad se está usando para tratar de mantener cohesionada a sus bases. Ellos saben que sus bases están temblando, muchos de ellos están temblando, que ellos no pueden menos que recordar lo que ocurrió con el somocismo y la cantidad de gente, servidores del somocismo, que pagaron con su vida, su libertad, sus bienes, pagaron los crímenes que habían apoyado del somocismo. Y, por supuesto, la salida o la fuga, las actitudes débiles que muchos de esta gente tienen, y nombres hay, y seguramente ellos saben mucho más nombres que nosotros, esas actitudes brutales tienen el fin, creo yo que es uno de los fines primordiales, de sembrar entre sus seguidores dos convicciones. Uno, estamos fuertes, podemos hacer todo lo que queramos, no nos estamos yendo. Ustedes ven, nos hacemos lo que nos da la gana, nos limpiamos con todo lo que diga la comunidad internacional, con todo lo que diga el 85% de los nicaragüenses, nos vale un pito. Estamos fuertes de manera que no tengan temor. Y para algunos de ellos que puedan tener escrúpulos, ya no temor, escrúpulos, bueno, aquí ustedes no van a ser comprendidos de ninguna manera su deserción porque tengan escrúpulos. También les caemos a ustedes también. De manera que son muestras brutales de irrespeto a todo y que en el fondo reflejan el temor de ver a sus servidumbre dispersarse e incluso pasar abiertamente a señalar. El caso más clásico, tal vez un poco farandulesco puede ser, pero el tal Chino Enoch, que ha estado hablando cosas que
realmente a muchos de los mismos de ellos no pueden menos que llegarle. De manera que esos actos brutales tienen un fin esencial, además de aterrorizar a la población, es demostrarles: estamos fuertes, no nos estamos moviendo, nada les va a pasar a ustedes, sigan apoyándonos, y el que quiera desertar, le vamos a pasar cuenta. Eso es. Somos y seguiremos siendo nicaragüenses. Somos y seguiremos siendo nicaragüenses. Bueno, agradecemos muchísimo. Si cortamos la transmisión, tengan muy buen día.